En Radio El Conquistador de Temuco y su red regional a continuación, Hablemos de Campo. Un espacio para conocer e informarse de todo el acontecer agrícola y gremial del sur de Chile. Una presentación especial de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Bienvenidos. Exactamente, ya son las 10 de la mañana con 30 minutos en este viernes 28 de julio, 7 grados temperatura de este instante en Temuco, 96% humedad del aire. Iniciamos Hablemos de Campo con nuestros amigos de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO de Temuco y damos la más cordial bienvenida nuevamente al secretario ejecutivo de SOFO, el señor Andreas Köbrich. Andreas, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, aquí estamos, muy buenos días. Usted siempre con harto ánimo, así. Tratamos, bueno, tratamos, y en realidad yo creo que de eso se trata. Hay que estar positivo. Exacto. Hoy es un día muy especial también porque se celebra en el país el Día del Campesino y Campesina. Por supuesto, un día efectivamente, el 28 de julio se celebra ya hace bastante tiempo el Día del Campesino y Campesina, así que también es un día importante para el sector agrícola y muy importante cuando hablamos de campo. Precisamente, ¿cuál es la definición que mejor representa a estas personas? Ouch, eso entramos como en semántica, quizás sería una pregunta a un profesor más que para un ingeniero agrónomo como yo. Yo creo que son los hombres y mujeres de campo. Yo creo que representa una actividad productiva, representa una actividad económica familiar. Yo creo que en el mundo entero la agricultura en general está muy vinculada con actividades familiares, que a veces decimos que se heredan, ¿no es cierto? Y a veces se heredan en patrimonio, pero también en el oficio, de abuelo, padre a hijo, hija, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el campesino justamente representa muy bien ese término para los hombres y mujeres de campo que desarrollan su actividad económica, su sustento lo logran a través de trabajar la tierra, de trabajar los campos. Yo creo que es un agricultor, pero siempre una denominación muy propia, siempre decir además campesino. Nace como, por definición, un grupo familiar. Es el grupo familiar que va entregando el conocimiento de generación en generación, ¿verdad? Correcto. De hecho, por ejemplo, en mucha INDAP ya hace tiempo habla de la agricultura familiar campesina. ¿Ya? Es porque es un término que se ha acuñado con mucha fuerza, que junta al campesino con la agricultura y también con una actividad familiar. Es una actividad que muy arraigada el campesino en Chile. Probablemente si preguntamos a historiadores, quizá el término guaso también pudiera hacerse símil con el de campesino, como un hombre de campo. Evidentemente, un guaso, pensando hace 100 años atrás, probablemente, o más tiempo, que se usaba también. Por eso yo siento que el término campesino es un término bastante amplio, porque describe esencialmente a las personas, a las familias que trabajan y viven del campo. Curiosamente, hay un tema que está relacionado precisamente con el campesino o la campesina, que viviendo en el campo hay gente que piensa que pertenecen a los sectores de menores ingresos y con la menor extensión de suelo cultivable. ¿Es correcta esta definición? Yo creo que también entramos en ese segmento de tener que describir algunas cosas. No, yo no la comparto tanto porque si bien efectivamente la agricultura familiar campesina se refiere a un grupo económico que de pequeños agricultores, de agricultores que no necesariamente estamos diciendo de qué nivel de ingresos tienen, sino que básicamente, esencialmente, que ocupan superficie o tienen predios, propiedades probablemente sí, en este caso de menor tamaño. Pero es una actividad que igual es importante, es pujante y que representa un segmento importante de la ruralidad, del mundo rural, que también tenemos que rescatarlos en nuestras conversaciones diarias, que a veces un poquito nos referimos mucho al mundo urbano y nos olvidamos un poco del mundo rural, de la gente que vive en la ruralidad
y que donde la agricultura familiar campesina es importante, donde los campesinos que están ahí también, por supuesto, son muy importantes. Y además este nivel y este papel de importancia está relacionado con lo económico. Por con supuesto, lo económico para el país. Sin ninguna duda, hacen su aporte en su trabajo, hacen su aporte en la producción que hacen su aporte cuando llegan. Por ejemplo, hay muchos cordones hortícolas de pequeños productores que rodean las ciudades y que son muy importantes en producción de, como ya señalé, de hortalizas, lechugas, zanahorias, cebollas, qué sé yo. Entonces, se fijan, yo creo que hay cordones, hay muy importantes segmentos y que hacen un aporte importante a la economía nacional, también regional y por supuesto muy importante la economía local. Hoy día a veces hablamos de que hay que volver a incentivar las economías locales. Se habla de comercio justo, se habla de que también lo que se produce en la comuna ojalá se quede en la comuna y no salga a la comuna. Yo creo que ahí todo lo que es el mundo de la agricultura familiar campesina es muy importante, es relevante porque hacen que existan esos circuitos más estrechos donde se potencia también la economía local. Es importante mantener eso vivo. Esos circuitos de que usted habla, Andreas, tiene relación también con que la producción familiar campesina, la agricultura, el agricultor campesino, en fin, se asocia también, se han unido, se observa aquello o cada uno va en forma como grupo familiar, va y vende su producción, etcétera, etcétera, o han logrado unirse, asociarse. Yo creo que es un tema en que probablemente podemos algunos estar al debe, en el sentido de que efectivamente se agrupan cuando tienen necesidades, hay muchos comités, se agrupa, yo creo que la gente, también la junta de vecinos, si uno quiere, cuando nos agrupamos, cuando tenemos un problema nos agrupamos, pero no necesariamente en la comercialización. Yo creo que ahí tenemos una carga cultural, quizás hasta genética, de ser muy individualistas. Entonces, y eso aplica al mundo rural, yo diría, en su conjunto. También agricultores más grandes y los agricultores más pequeños, o como decíamos, la agricultura familiar campesina, probablemente al vender no se agrupan tanto, no tienen tanto ese sentido de cooperativismo o de asociatividad para trabajar. Creo que, insisto, cuando tenemos un problema nos agrupamos, pero cuando no, yo creo que ahí el individualismo aflora muy fuerte. Y según su opinión, Andreas, el hecho de que pudieran intentar asociarse los grupos familiares campesinos desde el punto de vista de la comercialización, ¿sería más beneficioso? Yo creo que sí, sin ninguna duda. Las cooperativas en general muestran y demuestran a través del tiempo su impacto y que tienen un aporte real muy importante. Yo creo que sí, es algo que, como ya señalé, yo siento que estamos al debe y las cooperativas efectivamente, cooperativas que tengan, lógicamente, que tienen un objetivo claro, que sean bien llevadas, que también que sigan ese objetivo y lo traten de cumplir, son instituciones, instancias que han tenido muy buen desarrollo. Acá tenemos muy buenos ejemplos de cooperativas que comenzaron siendo algo pequeño y se transforman después en una empresa grande. Podemos pensar en el rubro agrícola, hasta Colún, que nace como una cooperativa y hoy día es una tremenda empresa. Capel nace como una cooperativa, es una gran empresa. Acá Codiner, que ¿no es cierto?, una cooperativa eléctrica, que en ese momento respondía a necesidades de justamente de llegar con electricidad también al mundo rural, porque era mucho más fácil llegar al mundo urbano que ir a llevar electricidad al mundo rural, y ahí nace la cooperativa eléctrica de Electrocop acá en Temuco. Entonces, yo creo que hay cooperativas que han sido muy exitosas a través del tiempo y todas pueden terminar siéndolo, pero claro, hay que tener un objetivo claro. En el caso de SOFO, la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, está muy ligada con la agricultura familiar campesina también. ¿Ustedes entregan apoyo? A ver, nosotros, siendo una instancia, claro, que no recibimos
apoyos estatales, somos más bien privados. Entonces representamos más bien desde ese punto de vista la agricultura mediana, la agricultura un poco más grande. La agricultura familiar campesina o alguna, hemos encontrado con ellos, siempre hay espacio donde podemos interactuar o ver formas como podemos apoyar o entrar, pero nuevamente ese segmento de la economía, digamos, y de la agricultura tiene una muy buena llegada en INDAP. INDAP, que es una institución, ¿no es cierto?, estatal, que atiende, que tiene una amplia capacidad y redes de contacto, y básicamente el objetivo en realidad de INDAP es justamente atender la agricultura familiar y atender estos grupos de los pequeños y medianos agricultores que por el tamaño que tienen también requieren de algunos apoyos y asistencia especiales, diferentes, y por eso ahí está el Estado, ¿no es cierto?, a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario. Pero Sofo se vincula a la comunidad y a estos grupos también, obviamente, ofreciendo una amplia gama de servicios, como por ejemplo formulación y postulación a proyectos Corfo y Cercotec. Exacto. Sí, claro, por supuesto. Ahí vamos viendo la forma como entramos. Por eso, no tenemos probablemente apoyo directo, aunque también es posible darlo cuando alguien llegue y si algún grupo o dirigentes necesitan o sienten requerir también o poder participar de nosotros, porque la actividad gremial es una actividad de representación, y ahí entre mejor representación tengamos, mejores van a ser los resultados que podamos obtener. De tal forma que si hay en este momento dirigentes que me estén escuchando, ¿no es cierto?, o tengan interés de acercarse a Sofo, por favor que lo hagan. Tenemos domicilio conocido, estamos ahí y siempre podemos ayudar en algo. Usted bien decía, está Cercotec, está Corfo, que entrega instrumentos, herramientas, ¿no es cierto?, algunos subsidios en algunos casos para desarrollar algunos proyectos, algunas ideas. Pero quizás también nosotros, desde el punto de vista gremial, simplemente vinculándonos de mejor forma con las necesidades de la agricultura familiar, podemos también tener alguna muy buena contacto y resultados muy positivos, porque finalmente la agricultura es una sola. Cuando decimos, cuando en el verano llueve y se llueve el trigo de todos, del pequeño agricultor como el vecino más grande o del otro que tiene otra cosa. Entonces, la agricultura es una sola y es la misma, es el mismo suelo, el mismo clima, nos afectan las mismas cosas. A veces usamos el mismo camino, usamos todo. Entonces, yo creo que ahí, por supuesto, siempre Sofo ha estado abierta también para buscar formas de vincularnos y estrechar lazos con la dirigencia del mundo rural y particularmente la agricultura familiar. Como cada viernes estamos hablando de campo con nuestros amigos de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, Sofo. Está con nosotros el secretario ejecutivo de Sofo, el señor Andreas Koebrich. Vamos a hacer un alto. Hoy es un día tal, como dijimos al inicio, muy importante, muy especial, porque se celebra a nivel nacional el Día del Campesino y de la Campesina. Vamos a un alto, un tema y volvemos. Así es, y como cada viernes nos acompaña el señor Andreas Koebrich, que es el secretario ejecutivo de Sofo, Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco. Hoy, ya lo hemos dicho, es un día muy especial, muy importante. Se está celebrando a nivel nacional el Día del Campesino y Campesina. ¿Cree usted, Andreas, que ahora entramos al tema de las preguntas llegadas al WhatsApp? Nos preguntan, ¿cree usted que las tecnologías finalmente dejarán a los campos sin campesinos o campesinas? ¿Qué creo? No, yo creo que no. Yo creo, a ver, en el mundo, y estoy convencido que no, porque aquí hablamos de cosas biológicas. Y si bien las máquinas están reemplazando al hombre en muchas labores, en este caso veo que, claro, efectivamente pueden haber drones que hagan cosas, pueden haber robots de ordeña, pero todavía, siento yo, no existe esa máquina que sea capaz de interpretar a esa vaca que está siendo ordeñada, que la puede ver un poco decaída, que va a ver que algo les pasa, que está cojeando. El robot va a ordeñar y no se va a dar cuenta de que venía cojeando. Probablemente el robot se podría dar cuenta de que esa vaca tuvo una menor ordeña, descargó menos leche que el día anterior.
Y eso podría generar una alarma, decir, señor, ¿por qué la vaca 489 en realidad hoy día dio menos leche? Y eso podría ser de que alguien fuera a mirarla. Y ahí dirá, oh, es porque está cojeando o porque tiene tal. Entonces, entonces va a seguir faltando esto de la observación. Yo creo esencial, y puse el ejemplo con la vaca, pero eso aplica también para una lechuga, para una papa, para cualquier cosa. Necesitamos estar observando. Y más aún cuando el desafío actual es mantener la producción con estos cambios climáticos, con esta clima diferente que estamos viendo, sintiendo, donde las estaciones son menos marcadas, donde a veces tenemos temperaturas altas también en invierno, donde aparece más viento fuerte, que eso. Entonces se va a requerir de mucha observación. La agricultura es una actividad que depende sobre un 50% del clima. Y por tal, como el clima no es algo 100% controlado, aunque tuviese riego, todavía quedan variables como de temperatura, como de heladas, que no tienen control. Hay que estar siempre observando. Entonces, yo creo que es también el principal motivo que yo explico de la fortaleza que tiene la agricultura familiar. Esto de ser empresas familiares, de vivir en el campo, de heredarse tanto en patrimonio como en oficio, muchas veces esta actividad es porque es una actividad de mucha observación, porque estamos trabajando con entes biológicos. Lo que estamos sembrando es biológico y lo que lo está afectando. Entonces necesitamos mucha observación y que puede ser muy distinta. O sea, lo que pasó el año pasado no aplica en fechas a este año, digamos, y eso una máquina no va a ser capaz de distinguir. Si el año pasado, el 28 de julio, llovió, este año no tiene por qué llover el 28 de julio o pasar tal o cual cosa. En ese sentido, la maquinaria y la tecnología no puede reemplazar la observación del ser humano. Creemos que no, entendemos en que... este instante. Claro, viene el desarrollo fuerte de la inteligencia artificial y todo, pero como digo, esos son todos acumulaciones de antecedentes, pero aquí la observación, ¿qué está pasando en este momento? Yo creo que eso es esencial, por eso tampoco yo veo o pronostico que en el futuro pudieran existir muchas empresas grandes haciendo lechuga, por decir algo, y reemplazando a la empresa familiar, agrícola, esto de vivir en el campo, yo no lo creo. Es también yo creo que la principal razón en el mundo entero es que los agricultores son muchos agricultores. Somos millones de agricultores en el mundo. Es una actividad tremendamente atomizada, de muy pequeñas superficies que se van acumulando para hacer un todo. ¿Se fija? Y es porque cada condición es distinta. Nosotros en Chile, y particularmente aquí en la Araucanía, es muy notorio, cada potrero es diferente que el del lado, tiene una exposición distinta, pasa un chorrillo, tiene un estero, un riachuelo, qué sé yo, tiene una leve pendiente, este tiene piedra, el otro no tiene piedra, que eso son cosas muy distintas y eso es de observación. Entonces, yo creo que ahí es esencial que siga existiendo el agricultor con ese oficio de hombre o el campesino en oficio o profesión, ¿no es cierto?, que también vayan al campo con botas y se metan y vean realmente qué está ocurriendo ahí en directo. Exactamente. Bueno, se había tocado un tanto este tema, pero también llegan las preguntas al WhatsApp. ¿En qué pie está hoy la agricultura familiar? Ya lo habíamos conversado un poco. Sí, pero... por un tema de tamaño, probablemente la agricultura familiar está un poquito en una condición más difícil. Hoy día es siempre más atractivo acceder a negocios de mayores tamaños. Lo vemos en la empresa que hace autos, televisores, también ojalá mañana hiciera más televisores, más autos. En el caso de la agricultura, la única forma de producir más, hay siempre algo vía rendimiento, vía tecnología, pero son brechas menores, hay avances menores a esta altura, sino que si alguien realmente quisiera producir mucho más, lo que Comilla hace es arrendar otra propiedad o ir agrandando también en superficie, estar creciendo en superficie y poder desarrollar más. Entonces, en ese sentido, ahí yo creo que algunos actores de segmentos menores como de la agricultura familiar están cediendo espacio a que vayan aumentando las superficies. Otra pregunta al WhatsApp dice, ¿cree usted que hay un real compromiso de los campesinos por desarrollar una agricultura orgánica?
Agricultura orgánica es un tipo de producción muy importante que colocó y golpeó mucho, yo creo que en la mesa años atrás, obligando a que también la agricultura tradicional o la convencional tomara la posta y también entrara en lo que conocemos hoy día las buenas prácticas, en hacer buenas prácticas. Yo creo que habían probablemente agricultores o algunos sectores donde no existían muchas buenas prácticas, como dice, y eso fue empujado esencialmente del mundo de la agricultura orgánica. La agricultura orgánica es un segmento que tiene su nicho, que tiene su espacio, que busca producir alimentos que sean 100% orgánicos, entendiendo de que lo orgánico también debería ser un alimento sano y inocuo, digamos. Entonces, yo creo que ahí hay un segmento que se puede producir. Por otro lado, sí, a veces cuando hay condiciones como en esta región, es muy difícil por el tipo de suelo que tenemos, sembrar sin fertilizante fosfatado, sin superfosfato triple, por ejemplo, o abono, como le dicen. Entonces, ahí la agricultura orgánica tiene que buscar también alguna forma de poder suplir esa deficiencia en el suelo de fósforo, ¿no es cierto? Entonces, por eso que yo en lo personal creo que a veces la agricultura es una agricultura de nichos y como tal, evidentemente tiene un espacio para crecer y un espacio interesante donde deben instalarse. Otra pregunta respecto del nivel de los campesinos. ¿Estos sienten que el Estado no reconoce la situación a veces precaria de estos que deben salir cada día a trabajar sus tierras? ¿Hay apoyo desde el Estado? A ver, en esa pregunta yo siento que a veces se juntan cosas, porque el campesino, como dijimos, en el mundo rural, uno es el apoyo para la actividad agrícola que está desarrollando, pero también están los apoyos para las condiciones anexas, caminos, retiro de basura, electricidad, agua potable, los APR, también ahora los sistemas sanitarios, qué sé yo. Entonces, probablemente ahí siempre en comparación el mundo urbano con el mundo rural que al debe, digamos, o sea, estamos absolutamente más alejados, solos, las cosas llegan más tarde, digamos. Hay una brecha. Hay una brecha grande que se va a mantener, entonces, o se mantiene todavía. Pero el Estado yo siento que sí está, como dije, vía caminos, vía también evidentemente algunas mejoras y apoyos importantes financieros y también tecnológicos a través de INDAP, el Instituto, ¿no es cierto?, de Desarrollo Agropecuario, también a través de las municipalidades, las distintas municipalidades en las 32 comunas de la Araucanía tienen equipos de apoyo para el mundo rural, particularmente en áreas, ¿no es cierto?, agrícolas, ganaderas, apicultura, hortalizas. Hay tantos segmentos donde la agricultura familiar campesina, donde el campesinado es fuerte, es potente, donde también ellos reciben su apoyo. Probablemente siempre falta, siempre se necesita más, probablemente se puede necesitar más y siempre se puede requerir. Ahora lo importante es que también en el día del campesino, el campesino y la campesina entiendan que también tienen oportunidades y puedan entonces también desarrollarse fuertemente en el espacio rural donde ellos están, en el espacio agrícola o en el campo, parcela que estén o hijuela que estén trabajando. Entonces, yo siento que ahí es donde también es muy importante la presencia del Estado para convencer a los habitantes rurales de que la actividad agrícola o las actividades rurales en general también tienen oportunidades para desarrollarse para todos nosotros. Finalmente, Andreas, un mensaje, un saludo especial a quienes nos están escuchando en este espacio Hablemos de Campo, sobre todo para los campesinos y campesinas de la región y en general del país en este Día Nacional. No, simplemente celebrar, yo creo que es importante reconocer a veces a través de estas celebraciones del Día D, en este caso a los hombres y mujeres de campo. Yo, claro, elegí por profesión ingeniero agrónomo, pero muy empujado por vivencias familiares. ¿No es cierto? Mi abuelo materno
fue agricultor, un pequeño agricultor, mediano agricultor, en la zona de la comuna de Freire. Y ahí uno entendió y comprende esto de lo que es en realidad vivir del campo, vivir en el campo, como decimos muchas veces, y que eso también tiene cosas muy buenas y otras probablemente no tan buenas. Dificultades. Sí, todo. también, pero también, si alguien diría, claro, el clima, en el campo probablemente nunca hay smog, ¿se fija? Sí. Pero por eso digo, a propósito del humo, de cosas que podemos estar viendo, pero tiene sus ventajas y lamentablemente también algunas desventajas, la distancia, la lejanía. Entonces simplemente hoy día reiterar, digamos, de verdad un ferviente saludo a todos los hombres y mujeres de campo, que nos sentimos de campo porque vivimos y trabajamos el campo. Muy bien, muy amable, muy gentil. Nuevamente el secretario ejecutivo de SOFO, el señor Andreas Kebrich, conversando, hablando de campo en este día tan importante además. Y como cada viernes, con una gentileza y la participación de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO de Temuco. Andreas, que le vaya muy, pero muy bien. Muchas gracias. El acontecer gremial y los más destacados de la agricultura del sur de Chile han sido parte de la mañana en El Conquistador de Temuco y su red regional. Hablemos de campo, una gentil invitación de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO.